Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que tú estés escuchando esto. Bienvenido al capítulo número 2 de este tu programa semanal conmigo, tu anfitrión, el doctor Jesús Emiliano Lozano Juárez. Como diría aquel programa de Televisa de los años 70 y 80, mítico, llamado La Carabina de Ambrosio, un show cómico mágico musical. Bueno, mientras me tomo un café, vamos a hablar de un temazo que te va a causar muy probablemente intriga, tanto al escuchar esto como después de haberlo escuchado. En cada rincón de tu cuerpo y hasta en ese lugar más oscuro, recóndito, donde la luz no llega y rara vez al bañarte llega el agua. Pero ahorita vas a ver por qué te va a causar intriga y, y hasta ganas de ir a ese lugar del que vamos a hablar ahorita, como bueno, muy seguramente ya lo has de haber visto en el título del video. El día de hoy vamos a hablar de la zona del silencio. ¿Sabes qué es la zona del silencio? ¿La conoces? ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre ella? ¿Alguna vez has estado en alguna plática en la que se hable sobre la zona del silencio? Bueno, si es así, excelente, y si no es así, no te preocupes, que yo te lo voy a platicar. Pero primero que todo, ¿por qué hoy vamos a hablar de la zona del silencio? Un tema bien y tan random. Bueno, en uno de estos días en la semana me encontraba haciendo un examen de medicina para prepararme. De hecho, me estoy preparando para el examen para entrar a la especialidad. Y bueno, estaba haciendo un examen para entrar rumbo a la especialidad. Y en una pregunta del examen me llamó mucho la atención, porque una pregunta del examen que estaba haciendo iniciaba diciendo la pregunta, literal y textualmente: durante una expedición grupal guiada a la zona del silencio, dos jóvenes en la tercera década de la vida, o sea que tenían entre 30 y 39 años, presentan de manera súbita pérdida del estado de alerta, o sea que los güeyes se desmayaron y bla, bla, bla. Ahí fue donde yo digo, wow, o sea, espera, a ver, espérate. Está medio intensa la pregunta. Meterse a la zona del silencio. Bueno, la zona del silencio es como el área 51 de nosotros los mexicanos. Para los que no sepan lo que es el área 51, es un área la cual está ubicada en el estado de Nevada, Estados Unidos. Y esta área 51 es bien famosa porque es un área militar de los Estados Unidos en las que eh, hay muchos avistamientos ovnis, extraterrestres, alienígenas, pasan cosas muy extrañas y hay bases militares, se hacen muchas pruebas en el anonimato. eh, Gubernamentales, militares en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, la zona del silencio es como el área 51 de nosotros los mexicanos. Nada más que aquí sí están registrados, al igual que el área 51, bueno, muchas cosas ahí medio extrañas que te voy a platicar. Y bueno, este, estaba muy loca la pregunta, ¿verdad? Del examen en una expedición grupal. Meterse al área 51 de nosotros los mexicanos. Y bueno, después de haber leído, visto la pregunta, contestado el examen, ahí fue donde yo dije, bueno, ya sé de qué voy a hablar esta semana en el podcast. Y bueno, el área, el área 51 de nosotros los mexicanos, que es la zona del silencio. Bueno, la zona del silencio es un área localizada en la parte central del bolsón de Mapimí, entre los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila y Durango. El bolsón de Mapimí está situado en la parte centro-norte de México, a unos 180 kilómetros al noreste de la laguna o comarca lagunera, que tiene como ciudades principales la ciudad de Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Durango, y Lerdo, Durango, y forma parte del desierto chihuahuense. El bolsón de Mapimí es una cuenca endorreica. ¿Qué es una cuenca endorreica? Una cuenca endorreica es un área en la que el agua no tiene salida hacia el océano. Y
El bolsón de Mapimí está localizado en las sierras y llanuras del norte de México. Se le conoce también con el nombre de comarca lagunera y es una amplia región natural completamente desértica, compartida por los estados mexicanos de Durango, Coahuila y Chihuahua. Toma su nombre de Mapimí debido a la ciudad duranguense, cuyo nombre proviene del etnónimo Mapeme, lo cual significa piedra en lo alto. La zona del silencio se encuentra situada en el bolsón de Mapimí, entre el estado de Durango, Chihuahua y Coahuila, entre los paralelos 26 y 28. Su nombre proviene del mito urbano de que las ondas de radio no pueden ser transmitidas en el lugar de manera normal y correcta, pero esa historia la voy a desglosar más detalladamente más tarde. Otros nombres no tan populares que recibe la zona del silencio son la Tríada del Silencio, porque lo conforman tres estados, que son el estado de Durango, Coahuila y Chihuahua. Tiene lógica, tiene coherencia. Y otro nombre ahí que tiene la zona del silencio, pero que también no es como que muy popular, es la zona silenciosa del Mapimí. La zona del silencio es uno de los lugares más extraños del planeta. Y algo interesante de esta área es que la zona del silencio comparte alineación con el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Giza en Egipto. Para desglosar un poco, el Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero situado en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida. Y bueno, lo que hace raro el Triángulo de las Bermudas es que ahí se han hundido miles de barcos, han habido miles de asesinatos, ahí en el mar vaya, avientan miles de cadáveres al mar, ahí han caído muchos aeroplanos, aviones, se han desaparecido miles, si no es que millones de cuerpos a lo largo de la historia de la humanidad. Y es un área, el Triángulo de las Bermudas, en las que, bueno, la historia sí lo dice, han habido eh, piratas y dicen algunas leyendas que lo sigue habiendo en el Triángulo de las Bermudas. Y es un área de mar muy incógnita, algo así como el Canal de la Mancha. Han pasado miles de cosas extrañas y luego ya en un podcast a futuro sería un buen tema y por qué no hablarlo más a fondo. Y bueno, las pirámides de Giza están ubicadas en Egipto y es una de las 7 maravillas del mundo antiguo y de hecho es la más antigua de todas. Bueno, a continuación te voy a platicar algunos momentos memorables o algunos sucesos extraños de los miles que han pasado ahí en la zona del silencio. Y bueno, la zona del silencio ha sido visitada por mucha gente de muchos países y en inglés a la zona del silencio le llaman The Silent Zone y en francés la Zone du Silence. Bueno, el primer acontecimiento que te voy a platicar sobre la zona del silencio es el que lo hizo principalmente famoso o reconocido. El primer momento memorable es un viaje realizado por un piloto mexicano llamado Francisco Sarabia, el cual nació en la ciudad de Lerdo, Durango, un 3 de julio de 1900 y murió un 7 de junio de 1939 en las aguas del río Potomac, ubicado en las zonas aledañas de la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos. Este piloto mexicano rompió un récord de velocidad por un viaje entre la ciudad de Nueva York y la Ciudad de México en 1939, ya que el tiempo de vuelo fue de 10 horas con 43 minutos. La historia o la relación entre Francisco Sarabia, este famoso e histórico piloto mexicano y histórico piloto internacional, y la zona del silencio, es que se dice, y de hecho Sarabia lo platica, lo contó, y la historia es verídica, que Sarabia fue el primer piloto en sobrevolar la zona del silencio y es uno de los primeros descubridores de lo extraño de la zona. En 1930, mientras volaba sobre el desierto del Mapimí, entrando así en el espacio aéreo de la zona del silencio,
Sarabia tuvo un incidente. Al sobrevolar el desierto, su aeroplano perdió toda comunicación y por ello entonces hubo un silencio en la radio, lo cual alertó al control de tráfico aéreo de que algo no andaba bien, algo no estaba bien, ya que para que los radios y equipos de comunicación de un aeroplano o de un avión dejen de funcionar, deben ser destruidos por completo, o sea, tienen que ser destruidos en su totalidad, y cuando esto pasa significa que el avión ha caído, que el avión se ha estrellado. Y por obviedad, pues ha ocurrido lo peor. Se llegó a pensar que Sarabia estaba muerto, que había fallecido, que el avión se había estrellado. Y bueno, al pasar por la zona del silencio, el avión de Sarabia empezó a fallar, ya que la brújula empezó a trabajar mal, no funcionaba, y el sistema empezó a tener fallos en general. Sarabia tuvo que realizar un aterrizaje forzoso de emergencia en la zona del silencio, y Sarabia sobreviviría a la zona del silencio y a posteriori contó que jamás volvió a sobrevolar la zona del silencio. Este es el primer caso conocido de problemas técnicos en este desierto. Este piloto mexicano tiene en la ciudad de Lerdo, Durango, un museo en su honor. Es un museo muy pequeño y el cual está ubicado en la avenida central de la ciudad de Lerdo, Durango, en el mero centro de Lerdo, Durango. Personalmente conozco la ciudad ya que fui a visitarla en octubre del 2018, porque fui a ver a unos familiares hablando un poco de mí. Y es una ciudad que es casi casi un pueblo. Los que alguna vez hayan ido a Lerdo, Durango, bueno, saben de lo que les estoy hablando. Es una ciudad, es un pueblo muy, muy hermoso, muy bonito, de verdad, muy, muy bello. Y la gente de ahí es súper amable, muy educada. Las personas tienen una educación de esas que en las grandes ciudades hoy ya no se encuentra con facilidad, ya no se suele encontrar. El Museo de Francisco Sarabia solamente lo vi por fuera. Yo quería ir porque conocía la historia, pero el museo estaba cerrado. Pero el museo, su fachada es a base de puro cristal, de puro vidrio y bueno, todo se ve para adentro. Esta ciudad de Lerdo es un pueblito y si alguna vez llegas a ir, te recomiendo ir a la plaza central de Lerdo y probar las nieves del Chepo. Si alguien que está escuchando esto ha ido a la ciudad de Lerdo o ha estado en Durango o en alguna ciudad de Durango o en alguna ciudad de Coahuila, las nieves estas del Chepo las venden en las ciudades de esos dos estados y son riquísimas. Esas nieves del Chepo son las mejores nieves que me he comido en toda mi vida. Ahí en esa plaza, como otro dato random, sale un camión verde, el cual pasa por Lerdo, Durango, por Gómez Palacio, Durango y por Torreón, Coahuila, las cuales estas tres ciudades son ciudades hermanas y la distancia de Lerdo a Gómez Palacio, de Gómez Palacio a Torreón, y de Gómez Palacio, Durango a Torreón, Coahuila es de menos de 20 minutos. O sea, tú agarras el camión en la placita en Lerdo, Durango y en 20 minutos ya estás en Torreón, Coahuila, literalmente. Y es como un camión, como una pecera, como si estuvieras tomando un camión para ir de aquí al centro de la ciudad en el que estés. Regresando a lo de la zona del silencio, bueno, se recomienda que no se sobrevuele la zona del silencio por este tipo de fallos que puedan llegar a tener todo tipo de aeroplanos o aviones. Platicándote otra historia sobre la zona del silencio, tengo varias. El nombre de la zona del silencio se origina gracias a un ingeniero mexicano en 1966 llamado Harry de la Peña, el cual fue un trabajador de petróleos mexicanos de Pemex y fue enviado por Pemex para construir un oleoducto en la zona. Le llamó él la zona del silencio a la zona del silencio porque él fue el que descubrió que las ondas de radio y comunicación se dispersaban por todo el lugar y no podían ser mapeadas. También Harry de la Peña descubrió que de alguna extraña razón la zona del silencio tiene una especie de campo magnético, pero que por alguna extraña razón, que no hay explicación alguna de ello, y por qué, y para parte de esto hace que se pierdan las ondas y señales de tele y radiocomunicación. Eso fue lo que descubrió Harry de la Peña. Otro suceso extraño de la zona del silencio es que en la zona del silencio han caído frecuentemente meteoritos, así como lo escuchas, los cuales han caído en los siguientes años.
Cayeron meteoritos en 1938, en 1954 y el más importante cayó en 1969, llamado meteorito Allende, el cual es considerado el meteorito más estudiado en la historia. Volvió a caer otro meteorito en 1970, el cual se subdividió en 3 fragmentos y cayó en la zona del silencio, y desde entonces al menos no se ha sabido o reportado que haya vuelto a caer otro meteorito. Otra de las historias más interesantes, increíbles de la zona del silencio es la siguiente. El 11 de julio de 1970, un misil de prueba llamado Athena fue lanzado desde una base militar de Green River en el estado de Utah, Estados Unidos de Norteamérica. En esta base militar de Green River lanzaron este cohete, este misil Athena, y el aparato, estaba preparado para caer en una base militar llamada White Sands, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, el cual es un desierto donde la arena es blanca en su totalidad y es un lugar concurrido por turistas, pero donde hay mucha, extrema vigilancia militar. Y si cruzas las señales del gobierno, las fuerzas militares vienen a por ti. Dicho esto, el misil Athena, se desvió misteriosamente y cruzó la frontera con México. Los ingenieros estadounidenses jamás supieron por qué el misil había fallado en su dirección, y sí, el misil cayó en la zona del silencio. El cohete transportaba 2 pequeños contenedores de cobalto 57. ¿Qué es el cobalto 57? Bueno, el cobalto 57 es un elemento muy radioactivo, lo cual era un material nocivo para la salud, y con toda la pena del mundo, Estados Unidos tuvo que pedir permisos al gobierno mexicano, que en aquel entonces era regido por el presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, para que los militares estadounidenses y el gobierno estadounidense pudiesen buscar y encontrar los restos del misil Athena y sus materiales en la zona del silencio. Bueno, sí, Gustavo Díaz Ordaz, ese presidente mexicano, el cual rigió México, gobernó México entre el 1 de diciembre del 64 y el 30 de noviembre del 70. Y sí, Gustavo Díaz Ordaz es ese presidente mexicano, el cual decía que quería entrar a la historia del país y juraba y perjuraba que lo haría a como diera lugar, y vaya que quedó en la historia del país, porque él, junto con Luis Echeverría, que a posteriori iba a ser el siguiente presidente de México, gestarían y darían la orden para que ocurriera el operativo Galeana junto con el batallón Olimpia y gestaran la masacre de Tlatelolco un 2 de octubre de 1969. Pero bueno, ese tema ya lo hablaremos después, en su momento, y bueno, solamente para decir algo más: 2 de octubre, no se olvida y no hay olvido, no se olvida y jamás habrá olvido ni perdón. Y bueno, regresando al tema, al ser encontrado el misil Athena en la zona del silencio por parte de los Estados Unidos, al ser encontrado el misil, Estados Unidos volvió a pedir permiso a Gustavo Díaz Ordaz y al gobierno mexicano para quedarse en la zona del silencio, porque querían estudiar el lugar, querían estudiar por qué se había desviado para allá el misil. Y bueno, el gobierno y los militares estadounidenses jamás supieron por qué el misil se había desviado, pero sabían que la zona del silencio era un lugar muy, muy, muy extraño. Se dieron cuenta que en el desierto no funcionaban las transmisiones de radio, y para investigar lo que había sucedido, tomaron muestras de tierra, plantas, animales y de todo tipo. Hablan con personas que vivían en el lugar o lugares cercanos, hablaron con ciudadanos aledaños, y juran los ciudadanos aledaños que cuando los gringos vinieron a la zona del silencio para llevarse el cohete, el misil Athena, los estadounidenses dejaron un aparato para estudiar la zona y monitorearla. Los ciudadanos escucharon que los gringos, especialistas de la NASA, decían que en la zona habían altos niveles de radioactividad y que por ello no hay ni habría flora y fauna, y que antes de que la radioactividad de la Athena cayera en la zona ya había radioactividad, y sumada a la radioactividad de la Athena
ahora habría más radioactividad en la zona del silencio. También determinaron que por la radioactividad en la zona del silencio hay mutaciones en los animales, flora y fauna, y por ello en la zona hay especies únicas y raras en el mundo. Un ejemplo de ello es la tortuga llanera, la cual llega a vivir casi 100 años y es un emblema del desierto del Mapimí. Otras historias muy contadas, muy interesantes de la zona del silencio son las siguientes. A este lugar vienen personas de todo el mundo, literalmente, desde investigador de todos los países como turistas. Han habido personas, investigadores de todo tipo, ingenieros, arquitectos, doctores de todo tipo, de Estados Unidos, Francia, España, de África, de Asia, japoneses, chinos, han llegado a ir brasileños, chilenos, argentinos. Los mismos mexicanos han estudiado el lugar y también han habido muchos turistas que han ido a la zona del silencio. Por eso les digo que es como el área 51 de nosotros los mexicanos. Y bueno, en la zona se han llegado a ver personajes. Se han llegado a ver avistamientos de objetos extraños. Personas han jurado ver objetos inanimados, fantasmas, espíritus y hasta alienígenas, extraterrestres, ovnis, como gustas decirles, ya que personajes, ya que han aparecido a lo largo de la historia en la zona del silencio y personas han jurado ver luces extrañas, extrañas criaturas, objetos voladores en la zona, cosas moviéndose en el aire, tanto de noche como de día, teniendo así un encuentro cercano o contacto de primer tipo, lo cual significa cuando una persona hace contacto con un extraterrestre o un objeto alienígena. Otras personas cuentan que en la zona del silencio, al ser un desierto enorme, han visto asesinatos y se sabe y se cuenta con leyendas que ha sido, es y será, desgraciadamente, un lugar en donde, aparte de asesinatos, asesinos suelen enterrar los cadáveres de las personas que matan ahí, y sabrá Dios cuántos cadáveres enterrados debe haber en el desierto de la zona del silencio. Otras personas cuentan que al pasar por las solitarias carreteras y eternas carreteras de, de la zona del silencio han tenido anécdotas horribles y que es una carretera muy oscura de noche. Personas juran haber visto personas caminando por la carretera, sombras, espíritus. Y bueno, es bien sabido en el mundo que México y en México es un lugar en el que los espíritus abundan y las leyendas son eternas. Espíritus tanto afortunadamente buenos como desgraciadamente malos. Un ejemplo sobre espíritus, es la siguiente anécdota. Te voy a platicar dos anécdotas espirituales que son verdad, son verídicas y han ocurrido en la zona del silencio. El primer ejemplo es de una pareja que hace muchos años, en el ya lejano 13 de octubre de 1975, visitó con su automóvil la zona del silencio para recoger muestras de roca y fósiles. Al caer la tarde, cayó una lluvia torrencial. Su automóvil quedó atrapado en la arena y la pareja jura que estaban a punto de morir, y en el momento en que el carro ya no daba más de sí para poder avanzar, al quedar atrapado en la arena, el carro, bueno, cuando la pareja ya se imaginaba lo peor, que se venía, que iban a morir, en ese preciso, justo y exacto momento, dos señores encapuchados llegaron y no se les veía del todo el rostro, cuenta la pareja. Y estos señores le dijeron a la mujer y al hombre, que estaban dentro del auto, a la pareja. Los señores le dijeron a la pareja que los ayudarían a liberar su auto, el cual había quedado atrapado en la arena por la lluvia. Y bueno, sí, efectivamente los hombres ayudaron a la pareja a liberar el carro y el carro llegó a la carretera gracias a los señores. Cuando esto pasó, ya cuando la pareja estaba sana y salva en piso firme en la carretera y para poder retirarse de la zona del silencio y donde se podía manejar, el señor,
se bajó del carro, pues para darle las gracias a los dos hombres que los habían ayudado, que casi prácticamente les habían salvado la vida, y no encontró a alguien a los alrededores. No encontró a alguien a los alrededores. Todo era oscuridad, todo era agua y era mucha lluvia. La lluvia era torrencial. La pareja se llamaba Ernesto y Josefina Díaz. Otra historia de espíritus, fantasmas en la zona del silencio es la de los tres güeros. Son dos hombres y una mujer, los tres rubios. Y estas tres personas suelen pedirle agua a la gente. Solamente piden eso, agua. Una vez un hombre que vive en la zona del silencio, en las pocas casas que hay ahí, estaba en su rancho trabajando y llegaron los tres güeros a pedirle agua. Él se las proporcionó y sabiendo la leyenda les preguntó de dónde venían, a lo que los tres güeros respondieron al unísono: venimos de arriba. Las personas que los han visto a lo largo de las décadas juran que las tres personas son muy educadas, honestas y amables. Regresando a la zona del silencio, a más anécdotas, cuentos, leyendas sobre la zona del silencio, es que personas juran haber visto, quizás por el desierto, haber visto visiones, haber tenido alucinaciones. En la zona del silencio se puede ver miles de esqueletos de animales. Eso es algo muy extraño que pasa en la zona del silencio. Miles de esqueletos de animales, ya que extrañamente los animales de las zonas aledañas de la zona del silencio van a morir ahí, a la zona del silencio. Buscan la muerte y prefieren y quieren morir en la zona del silencio. Y es por ello que hay miles de cadáveres de animales en la zona del silencio. Y al ser una zona desértica y de mucho sol, pues bueno, los huesos de los animales están a la plena luz, están ahí visibles en la zona del silencio. Y bueno, la verdad es que jamás existe una explicación de este asunto, al igual que de los otros asuntos. Continuando con más leyendas de la zona del silencio, la zona del silencio es uno de los lugares más misteriosos, tétricos, oscuros, solitarios, macabros y espiritualmente incógnitos del mundo, sin duda alguna. Y sí, tomé un trago de agua porque ya son casi 28 minutos hablando. Y bueno, brujos y hechiceros señalan, espiritistas señalan que la zona del silencio tiene un poltergeist. Efectivamente, dicen que la zona del silencio también tiene un poltergeist. ¿Qué es un poltergeist? Bueno, un poltergeist es una puerta hacia otra dimensión o donde pueden entrar y salir espíritus, tanto buenos como malos. Hablando de poltergeist, yo te voy a recomendar una película, la cual tiene su mismo nombre, Poltergeist. Es una película de 1982, es una película de terror, escrita y dirigida por Steven Spielberg. Es una película de terror sci-fi, muy muy buena, de las mejores películas de terror, horror, suspenso que se han hecho en la historia. Y está muy muy buena, te la recomiendo. Poltergeist, Juegos Diabólicos, está muy muy buena. Es de 1982, muy muy buena. Y bueno, ya después hablaré más a fondo de esa película porque es un tema muy muy interesante y lo que vino posterior de esa película. Pero bueno, se dice que en la zona del silencio tiene un poltergeist, lo cual es una puerta de entrada y de salida hacia otra dimensión y donde pueden entrar y salir espíritus, tanto buenos como malignos. En la zona del silencio hay formaciones de minerales cristalinos, primordialmente dióxido de hierro como goetita y amatica, que son piedritas así como de cristales. Y bueno, estas piedras se pueden encontrar en gran cantidad en la zona del silencio. Y también hay piedras magnéticas en gran cantidad en la zona del silencio. Como ya te había dicho, en la zona del silencio hay flora, fauna y animales extraños. Por ejemplo, reptiles únicos en el mundo y hasta nopales morados y plantas de colores muy, muy extraños. Muy, muy probablemente debido a la radioactividad del lugar, más el misterio del lugar.
Para terminar, te voy a comentar cómo llegar a la zona del silencio. Por las características propias de la zona del silencio del lugar, bueno, se trata de un lugar en el que solamente lo puedes visitar y recorrer, más no alojarte ahí, es lo más recomendable, que no hagas ahí un campamento. Para llegar a la zona del silencio, bueno, tienes que estar en México. Por si estás escuchando esto, alguien que seas de otro país que no sea México. Estando en México, tienes que dirigirte al norte, desde Torreón, Coahuila. Después avanzas por la autopista 45 hasta pasar el camino a Mapimí. En caso de que estés en Chihuahua, debes tomar la carretera al sur hasta la autopista número 45. Ahí tomas el camino principal que reconocerás porque es muy transitado por camiones de carga. Debes seguir hasta encontrar el letrero que diga la zona del silencio. Lo dice en español. Una vez que llegues a la entrada de la zona del silencio, deberás dejar tu auto y continuar a pie. Hay que tomar en cuenta que las brújulas, los relojes digitales, los radios, celulares, computadoras, televisiones no sirven ahí. Por esto se recomienda que se contraten los servicios de un guía para que te evites perder en la zona del silencio. En las zonas aledañas, las personas que viven en la zona del silencio, bueno, muchas se dedican a darte un recorrido por el lugar por precios, tanto baratos como caros, dependiendo de qué quieras buscar y encontrar o a dónde quieras ir en la zona del silencio, ¿verdad? Personalmente ya conozco Durango, Lerdo Durango, Gómez Palacio Durango, Saltillo Coahuila y Torreón Coahuila, pero jamás he estado en la zona del silencio. La primera vez que yo escuché hablar sobre la zona del silencio o supe de ella fue hace casi 8 años y es un tema muy, muy interesante. Hace casi 3 años estuve en dichos lugares, en octubre del 2018, como ya te comenté, y quise ir a la zona del silencio, pero desgraciadamente no pude ir. No estaba muy lejos de ahí, la verdad. Sin embargo, es una actividad que tengo pendiente de realizar desde hace 8 años y un día he de ir al área 51 mexicana. Y bueno, con esto terminamos la plática de hoy. Personalmente, te doy las gracias por haberme escuchado, por haber tenido esta plática. Te doy las gracias por haberte tomado tu tiempo y haberme dado estos minutos de tu vida. Hoy sabes sobre un tema nuevo y yo sobre algo que tenía muchas ganas de hablar y platicar. Te pido que compartas por favor esto con tus amigas, amigos, tus familiares, tu pareja y todas aquellas personas que tú creas que hablar sobre este tema les vaya a gustar y a interesar. También te pido por favor que te suscribas, que actives la campanita para que sepas cuando subo un nuevo capítulo y le des like al podcast, ya que así me ayudas a crecer en esto. Con tu apoyo, esto y eso va a ser y es posible. Te dejo en la descripción mis redes sociales y me despido por esta ocasión. Por tu tiempo y por escucharme, gracias totales. Hasta luego y te deseo que tú pases un buen día.